Bueno, esa es la maestría de Ciencias del Deporte. La materia se llama la bioadaptación en el deporte. Está impartida por el catedrático doctor Rodrigo Merlo y mi nombre es Gisela Palma Rosales, licenciada en Educación Física. El tema que a mí me tocó es metabolismo celular. La traducción mejorada de proteínas subyace en la mejora de las adaptaciones metabólicas y físicas a diferentes modos de entrenamiento físico en humanos jóvenes y viejos. Bueno, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad mejoró la disminución relacionada con la edad en las mitocondrias, como se puede observar en la imagen. Se produjeron adaptaciones de entrenamiento con transcripciones de genes incrementadas y proteínas ribosómicas. Los cambios en el ARN con entrenamiento tuvieron poca superposición con la abundancia de proteínas correspondiente. La abundancia ribosomal mejorada y la síntesis de la proteína explican las ganancias de las mitocondrias. Los beneficios del ejercicio para la salud son indispensables en la lucha contra los riesgos de enfermedades y discapacidades relacionados con la edad. Y comprendemos las traducciones de tales beneficios es de gran interés nacional. El entrenamiento aeróbico conduce a la remodelación de la proteína de músculo esquelético y estimula múltiples pasos moleculares, incluida en la metilación del ADN, la síntesis de las nuevas proteínas. Los diferentes tipos de ejercicio pueden estimular respuestas variables, pero específicas en las funciones musculares. El entrenamiento con ejercicios aeróbicos mejora las capacidades de las enzimas oxidativas y mitocondriales. El entrenamiento de intervalos aeróbico de alta intensidad implica repetir episodios cortos de actividad casi a la máxima densidad. Esto mejora la amplitud cardiorrespiratoria, la sensibilidad, la insulina, la respiración mitocondrial y la masa libre de grasa. Los beneficios para un producto para la salud indiscutibles en la lucha contra los riesgos de enfermedades y discapacidades relacionados con la edad y comprender los traductores de tales beneficios es de gran interés. Bueno, aquí tenemos el reclutamiento de los tamaños finales del grupo de entrenamiento de intervalos aeróbicos de alta intensidad, entrenamiento de resistencia o entrenamiento combinado, que incluyó un periodo de control sedentario de 12 semanas. 5 adultos jóvenes abandonaron el estudio debido a limitaciones de tiempo, problemas de salud no relacionados con el estudio e insuficiencia. 3 adultos mayores abandonaron el estudio debido a problemas de salud no relacionados con el estudio. No quisieron realizar las pruebas y completaron la porción solo sedentarias. Después de las mediciones iniciales, los participantes se asignaron al azar. A 3 grupos se les usaron el RNAED, que siguiendo una estrategia del bloque permutada con una longitud de bloque de 15 y 12 factores. El intervalo aeróbico de alta intensidad fue de 3 días por semana de ciclismo, 4 por 4 minutos a 90% de consumo de máximo de oxígeno, con 3 minutos de paralelo sin carga, y 2 días por semana de caminata de cinta de 45 minutos al 70%. La resistencia consistió en ejercicios de la parte inferior y superior del cuerpo. 4 series de 8 a 12 repeticiones, 2 días por semana. Las participaciones de entrenamiento combinado, primero se sometieron a un periodo sedentario de 12 semanas y usaron acelerómetros para registrar cualquier actividad estructurada. Los participantes se sometieron a estudios metabólicos e iniciaron un entrenamiento combinado de 5 días a la semana en bicicleta por 30 minutos al 70% y 4 días por semana de levantamiento de pesas con menos repeticiones
que resistencia. Se realizaron estudios de referencia y posteriormente a la capacidad de todos los participantes. Las características basales de los sujetos muestran que los participantes mayores tenían un mayor porcentaje de grasa corporal y un índice de masa corporal y concentraciones plasmáticas de glucosa en ayunas a pesar de las concentraciones similares de insulina en ayunas. En comparación con los adultos jóvenes, los adultos mayores tenían un 30% más bajo de oxígeno en relación con el peso corporal. Las diferencias basales de entrenamiento en la aptitud aeróbica, la masa muscular esquelética y la sensibilidad de la insulina. Bueno, en esta tabla podemos ver la capacidad aeróbica máxima en kilogramos de peso corporal. Se midió mediante calorimetría indirecta durante una prueba de ejercicio gradual y fue menor en los adultos mayores al inicio del estudio. El entrenamiento físico mejoró el fenotipo aeróbico con ganancias pronunciadas después de 12 semanas de entrenamiento aeróbico usando entrenamiento interválico de alta intensidad, en comparación con entrenamiento de resistencia o entrenamiento combinado, con periodo control sedentario. La masa libre de grasa se midió mediante absorción de rayos X de energía dual y fue similar entre los grupos de edad al inicio del estudio. La masa aumentó en todos los grupos de entrenamiento, particularmente en jóvenes. La fuerza máxima de la pierna como una repetición máxima de prensa de pierna fue menor en los adultos mayores al inicio del estudio. 1RM aumentó en todos los grupos de entrenamiento con las mayores ganancias después de la resistencia y de las combinadas. La sensibilidad de la insulina se midió mediante una pinza hiperinsulinómica, eugloquémica, la tasa de desaparición de glucosa. Durante la hiperinsulinemia fue similar entre los grupos de edad al inicio del estudio. La glucosa R aumentó de todo el grupo de entrenamiento con cambios no significativos después de las combinadas en personas mayores. Los cambios durante el sedentarismo se analizaron por separado y se incluyeron en gráficos para comparación de los datos de las comparaciones iniciales. Se muestran como media más menos desviación estándar con valores de P para la prueba T no apareados. La intensidad del ejercicio en una gran influencia de las adaptaciones de las combinadas tenía componentes aeróbicos y de resistencia de menor intensidad que la resistencia y los intervalos aeróbicos, respectivamente. Los enfoques para mejorar las respuestas del ejercicio tendrán beneficios positivos para la salud pública y aumentar la intensidad del ejercicio puede aumentar la cantidad de respondedores del ejercicio. Un trabajo previo de adultos más jóvenes demostró que en 12 semanas el intervalo aeróbico de alta intensidad aumentaron la actividad máxima de oxígeno y citrato sintasa muscular en un grado similar a la duración más larga del entrenamiento de ejercicio aeróbico en menor intensidad, demostrando que los intervalos aeróbicos de alta intensidad es un enfoque factible para aumentar la intensidad del ejercicio en adultos jóvenes, adultos sanos. Los adultos más jóvenes demostraron un aumento más robusto de la capacidad de oxígeno en respuesta a los intervalos aeróbicos de alta intensidad, a diferencia de los adultos mayores que respondieron al igual en las pruebas combinadas. La intensidad del ejercicio es una gran influencia en las adaptaciones de las combinadas, teniendo componentes aeróbicos de resistencia de menor intensidad que los intervalos aeróbicos de alta intensidad
y la resistencia respectivamente. Los enfoques para mejorar las respuestas al ejercicio tendrán beneficio positivo para la salud pública y aumentar la intensidad del ejercicio puede aumentar la cantidad de respondedores al ejercicio. Diferencias basales de entrenamiento en la respiración de las mitocondrias, del músculo esquelético y la tasa de síntesis de proteínas. Bueno, aquí podemos observar la respiración mitocondrial. Se midió utilizando respirometría de alta resolución y fue menor por contenido de tejido de adultos mayores al inicio del estudio. La respiración mitocondrial por tejido aumentó con los grupos de intervalo aeróbico de alta intensidad por las combinadas y aunque menos en las combinadas anterior. La respiración mitocondrial por contenido de proteína mitocondrial fue menor en el inicio del estudio de personas mayores. La respiración mitocondrial por contenido de proteína mitocondrial no cambió por el entrenamiento. La tasa de la síntesis fraccional de las proteínas mitocondriales se midió como la incorporación de fenilalanina en las proteínas mitocondriales aisladas de biopsias de músculos en serie. Aumentó los intervalos aeróbicos de intensidad en ambos grupos de edad y luego en resistencia y en combinadas en el grupo de mayor edad. Los cambios durante el periodo de control sedentario se analizaron por separado y se incluyeron en los gráficos para su comparación. Los datos de las comparaciones iniciales se muestran como media, más menos, desviación estándar, con mayores de P para la prueba y T no apareados. Los cambios con el entrenamiento se presentaron como la media ajustada en mínimos cuadrados, con los intervalos de confianza al 95%, con la línea de puntos horizontales establecidas en 0. Dentro de un grupo de entrenamiento, la diferencia entre jóvenes y mayores se muestra como el valor P exacto y la significación estadística en la línea base se indica como asterisco P más menos y los valores P exactos se informan en la tabla. Colectivamente, los datos mitocondriales en nuestro corte de adultos sedentarios, pero por los demás sanos, indican que un cambio en el contenido proteico mitocondrial fue un contribuyente predominante a la pérdida de capacidad respiratoria mitocondrial, con la edad y las ganancias con el entrenamiento. No hubo diferencia en la sensibilidad de la insulina al inicio, a pesar de las diferencias en la respiración mitocondrial. La expresión del gen muscular cambia con el entrenamiento físico. Bueno, en esta imagen podemos ver que los genes que se expresan diferencialmente después del entrenamiento de intervalos de alta intensidad en jóvenes y mayores, en jóvenes en A y mayores con B. Entrenamiento de resistencia en jóvenes con C y mayores con D. Entrenamientos combinados en el joven con E y mayores con F, usando un valor de P ajustado de más menos 0.5 y un cambio de pliegue absoluto de más menos 0.5 fueron anotados de acuerdo con su especialidad mitocondrial. Y la función molecular. Mito significa mitocondrial. La superposición de genes reguladores positivos con diferentes modos de entrenamiento físico de participantes más jóvenes con G y mayores con H. Superposición de genes que se upregulaten con los intervalos aeróbicos de alta intensidad en adultos mayores y cualquier tipo de entrenamiento físico en adultos más jóvenes. El gen en el análisis de enriquecimiento de las diferencias de expresión genética de línea de base entre los participantes jóvenes y viejos contra los genes que se upregulaten con los intervalos aeróbicos en participantes mayores. Los genes que aumentan la expresión con la edad tienen más probabilidad de aumentar la expresión con los intervalos aeróbicos intensos en participantes mayores. Se obtuvo un conjunto de genes en respuesta de entrenamiento de ejercicio universal, buscando genes que aumentan con
ejercicio con un valor P ajustado de más menos 0.05 y un cambio absoluto de más menos 0.03 en todos los grupos. Las anotaciones de proceso de Gene Ontology es con GEO, enriquecidas para este conjunto en genes de respuestas de entrenamiento de ejercicio universal, obtuvieron utilizando el software Midcore configurado con un umbral de valor para ajustar el más menos de 0.5. El análisis de la ruta de ingenio se utilizó para detectar reguladores del flujo ascendente del conjunto de genes de respuesta de entrenamiento de ejercicio universal. Dado que el intervalo aeróbico de alta intensidad antiguo produjo el mayor cambio de la expresión génica, se evaluó si estos genes eran únicos o se superponían con los grupos de entrenamiento más jóvenes. Un tercio de los genes anteriores, 181 de 153, también fueron compartidos por el grupo de intervalo aeróbico de alta intensidad en joven, y 114 de estos se compartieron con grupos jóvenes de resistencia y entrenamiento combinado. Otro tercio de los genes anteriores era único para ese grupo, 186 de 153. Tomados en conjunto, estos datos sugieren que una gran parte de los genes antiguos de intervalos aeróbicos de alta intensidad es específico de la edad. El entrenamiento físico mejora la expresión genética del músculo esquelético independiente de la edad. El entrenamiento físico mejora la expresión génica de músculos esqueléticos independientes de la edad, y el entrenamiento induce cambios en la expresión de todo el proteoma en el músculo esquelético. La abundancia de proteína muscular en la edad y los cambios del entrenamiento físico. Bueno, aquí podemos ver de la A a la E las diferencias basales de la abundancia de proteínas musculares entre adultos jóvenes y mayores revelaron una disminución de la expresión de 33 proteínas mitocondriales en el número A. El software MAT1, configurado para procesar datos sin etiquetas, se utilizó para detectar proteínas expresadas diferencialmente con un valor de P ajustado en más menos 0.05 y un cambio de pliegue absoluto de más menos 0.5. Después del entrenamiento de resistencia, los jóvenes B a mayores C o de la alta intensidad de entrenamiento de intervalo, en los jóvenes D a mayores E, se usó la base de datos mitocarta para resaltar las proteínas mitocondriales. Doble cambio en la expresión de proteína del músculo esquelético después de 12 semanas de resistencia o entrenamiento interválico aeróbico de alta intensidad. En adultos jóvenes y adultos mayores, la abundancia de proteína mitocondrial aumentó en ambas modalidades, con ganancias pronunciadas después del intervalo aeróbico de alta intensidad en adultos mayores. Superposición de proteína que aumentan la abundancia de la resistencia y del intervalo aeróbico de alta intensidad en los sujetos más jóvenes F y mayores G, respectivamente. La regulación de la bala del ARN mientras aumenta la abundancia de proteína para la protección mitocondriana y ribosómica del intervalo aeróbico de la alta intensidad en adultos mayores. Bueno, aquí podemos observar que el análisis del enriquecimiento del conjunto de genes de las transcripciones revela una regulación de baja del ARNM para las vías de catabolismo translacional y protección entre el intervalo aeróbico de alta intensidad y del coherente mayor. El análisis de enriquecimiento del conjunto de genes de las proteínas demuestra un aumento de la abundancia de proteínas mitocondriales entre el intervalo aeróbico de alta intensidad y en su pre y su post.
La abundancia de proteínas ribosomal aumentó con el intervalo en la etapa anterior, apoyando el rol para una mayor capacidad de traducción. El análisis de modificaciones posttraduccional de sujetos mayor mostró una disminución del daño oxidativo de las proteínas después de entrenamiento físico en comparación con el estado sedentario. Como conclusión, evaluamos los efectos de 3 modalidades de ejercicios diferentes sobre la adaptación del músculo esquelético en adultos jóvenes y adultos mayores, y se explicaron sobre la base de los cambios en el transcriptoma, la regulación translacional y la abundancia del proteoma. El intervalo aeróbico de alta intensidad aumentó la expresión génica, particularmente en adultos mayores, mientras la resistencia y las combinadas tuvieron efectos menos pronunciados en ambos grupos de edad. De interés, un conjunto de transcripciones de genes se incrementó con los intervalos aeróbicos de alta intensidad en grupos jóvenes y mayores, a pesar de genes seleccionados que tenían mayor o menor contenido al inicio de adultos mayores. Detectar tamaños de efectos relevantes a nivel proteimónico que demostraron ganancias robustas, particularmente en proteínas que regulan la traducción. También hubo tamaños de efectos robustos para grupos de entrenamiento sobre fenotipos metabólicos. Ok, eso sería todo. Muchas gracias. ¿Cómo es esto?